soy Claudia Barberá, tengo 20 años, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y hace 2 o 3 años comencé a estudiar, bueno, a estudiar no, perdona, comencé a trabajar en la empresa familiar y me gustó mucho el tema este de Data Strategy, controlar números, así que decidí apuntarme a este programa. Me gustó mucho, no sabía nada, así que empecé de cero. No sabía ni cómo utilizar Excel porque no me lo enseñaron en la carrera. Y bueno, me gustaría seguir aprendiendo sobre el Power BI y ahora mismo estoy como jefa de calidad y también de medio ambiente y de importación y me he apuntado a un doble grado de International Business Mass Marketing. Pues a ver, una de las principales razones fue que yo no controlaba nada el tema de Excel, entonces cuando tenía que hacer pues cualquier informe me costaba un montón. Entonces, bueno, de casualidad vi que salía este programa y como no sabía nada dije, bueno, pues algo tendré que aprender seguro. Y siempre me ha gustado la estadística, los números y me ha gustado mucho porque por lo menos, bueno, ahora soy capaz de saber pues cosas fundamentales del Power BI, gráficos, entonces quiero seguir avanzando en ello. Pues lo que más me gustó fuera que las clases fueran online porque así podía compaginar el trabajo con los estudios y también con la vida social, que es bastante importante. Además, que las clases estuviesen grabadas me gustó mucho porque había contenidos que eran un poco difíciles para mí porque nunca lo había dado. Entonces los pude ver pues, en los fines de semana. Además, las clases eran largas de 4 horas y media. Entonces hay conceptos que no se pueden quedar, entonces viéndolo una y otra vez y repasando y practicando. Además a mí me gustó mucho lo de compartir pantalla porque era muy interactivo, no solo hablaba el profesor, entonces te obligaba a prestar atención. Esa parte me resultó muy interesante. Pues ahora, por ejemplo, he podido hacer cuadro de mando, he podido saber cuáles eran nuestros clientes, cuál era su facturación, poder posicionarlos con el Power BI, también con el Excel. A raíz de esto, en la carrera voy mucho más adelantada, en la carrera que estoy haciendo ahora. Entonces, sí que me ha servido. Además, en el futuro quiero seguir ampliando mi formación, sobre todo con el Power BI porque lo veo muy, muy interesante y realmente me he quedado con una parte inicial, pero me gustaría seguir.